Hola, pequeños dragones. Hoy toca el noticiario de inversión de la semana. Y esta semana viene con un mensaje bastante claro. La inteligencia artificial sigue moviendo miles de millones. Meta vuelve a estar en el centro de la presión regulatoria. El consumidor estadounidense empieza a enseñar señales preocupantes y la banca española sigue devolviendo capital al accionista. Tenemos a Microsoft, indirectamente afectada por una noticia muy importante de OpenAI. Tenemos a Meta, con varias noticias a la vez: regulación europea, despidos, reorganización interna, tensión con empleados y hasta problemas geopolíticos en China. Tenemos una señal macro muy importante para empresas como McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo o Procter & Gamble. La confianza del consumidor estadounidense ha caído a mínimos históricos por el coste de vida y la gasolina. Tenemos a BBVA, que sigue ejecutando su programa de recompra de acciones. Y tenemos a Diageo, que aparece en una iniciativa de agricultura regenerativa junto a otros gigantes de alimentación y bebidas. Y aquí, como siempre, lo importante no es vender humo verde, sino preguntarnos si eso mejora de verdad la cadena de suministro, los costes y la calidad del negocio. Así que hoy no vamos a leer titulares por leer. Vamos a hacer lo que de verdad importa: ver qué noticias mejoran la tesis, cuáles la empeoran, cuáles afectan al dividendo y cuáles simplemente nos dan más contexto. Vamos con ello. Empiezo por Microsoft, aunque la noticia directa no viene de Microsoft, sino de OpenAI. Esta semana, un jurado de Estados Unidos falló en contra de Elon Musk en su demanda contra OpenAI. El jurado concluyó que Musk presentó el caso demasiado tarde y que OpenAI no era responsable de haberse desviado de su misión original sin ánimo de lucro. Esta victoria elimina un obstáculo importante para una posible salida a bolsa de OpenAI, que podría alcanzar una valoración de hasta $1 billón. ¿Y por qué meto esto en un noticiario de cartera? Porque Microsoft sigue teniendo una exposición muy importante a OpenAI y a todo el ecosistema de inteligencia artificial. Microsoft ha invertido miles de millones en OpenAI, ha integrado sus modelos en productos como Azure Copilot y Microsoft 365, y una parte relevante de la narrativa actual de Microsoft depende de que esta apuesta en inteligencia artificial se traduzca en crecimiento real. Y aquí hay dos lecturas. La primera es positiva: si OpenAI despeja problemas legales importantes y puede seguir creciendo, financiándose o incluso preparando una salida a bolsa, el ecosistema en el que Microsoft está posicionada también gana estabilidad. Pero la segunda lectura es más incómoda: OpenAI cada vez parece más una empresa que quiere caminar por su cuenta. La semana pasada ya hablábamos de que Microsoft y OpenAI habían acordado limitar a $38.000 millones los ingresos compartidos bajo su acuerdo actual, y de que OpenAI buscaba más libertad para colaborar con otros gigantes tecnológicos. Por eso, para mí, la tesis de Microsoft en inteligencia artificial no puede resumirse en Microsoft tiene OpenAI y ya está. No. Microsoft tiene que demostrar que puede convertir toda esa ventaja inicial en un ecosistema propio, rentable, defendible y menos dependiente de un único socio. Azure tiene que seguir creciendo. Copilot tiene que justificar su precio. GitHub tiene que seguir siendo clave para programadores. Y la infraestructura de inteligencia artificial tiene que acabar generando retornos reales. Mi lectura es esta: Microsoft sigue siendo una empresa extraordinaria. Pero esta semana nos recuerda que la inteligencia artificial no es solo tecnología, también es poder, contratos, socios, litigios, financiación y control estratégico. Y cuando hay tanto dinero en juego, incluso las mejores alianzas se vuelven más complejas. Seguimos con Meta, porque esta semana vuelve a ser una de las grandes protagonistas. Meta ha ofrecido a desarrolladores rivales de chatbots de inteligencia artificial, incluyendo OpenAI, acceso gratuito limitado a WhatsApp en Europa durante un mes, como parte de su respuesta a la presión de los reguladores europeos. La medida busca responder a preocupaciones de competencia en mercados digitales, aunque algunos competidores más pequeños han criticado la propuesta por considerarla insuficiente. La lectura aquí es muy clara: WhatsApp es una joya estratégica. No es solo una aplicación de mensajes, es una infraestructura de comunicación global. Tiene usuarios, tiene negocios, tiene atención, tiene potencial para atención al cliente, pagos, comercio, inteligencia artificial y automatización. Y precisamente por eso, Europa está mirando con lupa si Meta está usando su posición para favorecer su propio asistente de inteligencia artificial frente a rivales. Como accionista, esto importa mucho, porque Meta tiene una distribución que muy pocas empresas del mundo pueden igualar.
Pero cuanto más importante se vuelve esa distribución, más riesgo regulatorio aparece. Es el mismo patrón de siempre con las grandes tecnológicas. Cuanto más fuerte es el foso, más interés tienen los reguladores en limitar cómo se usa ese foso. Y aquí la tesis se vuelve más delicada. Si Meta puede integrar inteligencia artificial en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger de forma limpia, puede crear un negocio muy potente. Pero si los reguladores la obligan a abrir el ecosistema, reducir ventajas, permitir acceso a rivales o cambiar condiciones, la monetización podría ser menos sencilla de lo que parece. Mi lectura es esta: Meta sigue teniendo activos brutales, pero el valor de esos activos ya no depende solo de la tecnología, depende también de la regulación. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y sigo con Meta porque no ha sido una semana de una sola noticia. También se informó de una gran reorganización interna con despidos previstos para el 20 de mayo. Según el documento interno citado, Meta planea recortar un 10% de la plantilla esta semana, con una reestructuración que podría afectar a alrededor del 20% de la fuerza laboral antes de final de año. Además, unos 7.000 empleados serían reasignados a iniciativas relacionadas con inteligencia artificial. Esto, desde fuera, puede parecer una simple noticia de reducción de costes, pero no lo es. Es una señal de transformación profunda. Meta no solo quiere meter inteligencia artificial en sus productos, quiere rediseñar cómo trabaja la propia empresa. Menos capas de gestión, equipos más pequeños, más automatización, más empleados orientados a inteligencia artificial, más presión interna para producir más con menos. Como accionista, puedes ver disciplina, foco y eficiencia, pero también hay una parte incómoda. Ya veníamos hablando de protestas internas de empleados contra tecnologías de seguimiento del ratón usadas para entrenar agentes de inteligencia artificial. Y ahora se junta todo: recortes, reubicaciones, software de seguimiento, equipos más pequeños y presión por automatizar. La pregunta de fondo es: ¿esto hace a Meta más eficiente o daña su cultura interna? Porque una empresa puede mejorar márgenes recortando, sí, pero si recortas demasiado, si generas miedo interno, si los mejores perfiles sienten que la compañía se vuelve demasiado agresiva, también puedes perder talento. Mi lectura es prudente. Meta sigue siendo una máquina de generar caja, pero esta semana vuelve a demostrar que su apuesta por la inteligencia artificial no es gratis. No es gratis en CAPEX, no es gratis en regulación, no es gratis en cultura. Y no es gratis en reputación. Si sale bien, Meta puede ser mucho más eficiente y mucho más fuerte. Si sale mal, el mercado puede empezar a castigar una mezcla peligrosa de gasto alto, riesgo regulatorio y tensión interna. Y todavía hay una tercera noticia de Meta que merece una lectura rápida. Los fundadores de Manus, una startup china de inteligencia artificial adquirida originalmente por Meta por más de 2.000 millones de dólares, estarían buscando levantar alrededor de 1.000 millones de dólares para deshacer la operación después de una orden del gobierno chino. La noticia apunta a una presión creciente de China sobre operaciones extranjeras en empresas tecnológicas nacionales, especialmente en inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? Que la inteligencia artificial no es solo software. Es geopolítica. Cuando una empresa estadounidense como Meta intenta comprar capacidades de inteligencia artificial en China, ya no estamos hablando solo de valorar una startup. Estamos hablando de seguridad nacional, control tecnológico, tensiones entre Estados Unidos y China y restricciones sobre dónde puede acabar el conocimiento. Para mí, esta noticia es muy importante, aunque no cambie por sí sola la tesis de Meta. Nos recuerda que la carrera de la inteligencia artificial no se jugará en un terreno completamente libre. Habrá gobiernos, habrá bloqueos, habrá límites, habrá restricciones, habrá operaciones que parezcan lógicas desde el punto de vista empresarial, pero que choquen con la política. Y esto afecta a todas las grandes tecnológicas. Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, todas. Mi lectura es esta: la inteligencia artificial puede ser una oportunidad enorme, pero también es una carrera donde el riesgo político va a estar muy presente. Y como inversores no podemos mirar solo ingresos y márgenes. También hay que mirar qué parte del crecimiento puede verse limitada por regulación, geopolítica y control estatal. Ahora vamos con una noticia macro, pero que afecta directamente a varias empresas de la cartera. La confianza del consumidor estadounidense cayó a mínimos históricos en mayo por la preocupación por el coste de vida. El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan bajó hasta 44,8 frente a 48,2 anteriormente.
y la subida de la gasolina fue una de las grandes razones. El precio medio habría subido más de un 50%, hasta $4,552 por galón. Esto puede parecer una noticia macro más, pero para una cartera como la nuestra importa bastante. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor se siente peor, empieza a recortar. Y cuando recorta, no recorta todo por igual. Primero mira restaurantes, luego mira ocio, luego mira marcas premium, luego compara más precios en supermercado, luego cambia formatos, luego busca promociones. Esto afecta de forma diferente a cada empresa. McDonald's puede sufrir si el consumidor de menor renta va menos veces o compra menús más baratos. Coca-Cola y PepsiCo pueden aguantar mejor porque tienen marcas muy fuertes, pero no son inmunes si el consumidor cambia a marcas blancas o reduce consumo fuera de casa. Procter & Gamble suele resistir muy bien porque vende productos necesarios, pero también puede notar presión si el consumidor busca opciones más baratas. Y empresas como LVMH o Diageo también pueden sufrir si el consumidor aspiracional deja de comprar productos premium. De hecho, esta presión de consumo no es una teoría. Walmart mantuvo sus previsiones anuales de forma conservadora pese a resultados sólidos, precisamente porque el combustible y la inflación siguen presionando el gasto de los hogares. Walmart incluso comentó un cambio hacia clientes más sensibles al valor, mientras que los mayores costes de entrega por combustible afectaron a su beneficio operativo. Mi lectora, esta noticia no cambia por sí sola la tesis de Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's o Procter & Gamble, pero sí nos recuerda una cosa. La marca importa más cuando el consumidor está fuerte, pero se pone a prueba cuando el consumidor está débil. Y ahí se ve la calidad de verdad. No cuando todo va bien, sino cuando el cliente tiene menos dinero, compara más y decide qué marca sigue mereciendo la pena. Para mí, esta semana el mensaje es claro, hay que vigilar volúmenes, márgenes y promociones. Porque si una empresa mantiene ventas solo a base de descuentos, quizá está defendiendo ingresos a costa de rentabilidad. Y eso, a largo plazo, importa. Vamos ahora con BBVA, porque aquí tenemos una noticia muy del gusto del accionista. BBVA actualizó esta semana la información de su programa de recompra de acciones. En la página de accionistas e inversores del banco aparece el tercer tramo del programa Marco 2025, con información periódica agregada fechada el 18 de mayo de 2026. Además, BBVA ya había ejecutado los dos primeros tramos extraordinarios, 1.500 millones de euros en el primer tramo y 1.000 millones en el segundo, con un total acumulado de 2.500 millones de euros y 127,8 millones de acciones adquiridas en esos dos tramos ya ejecutados. ¿Y por qué esto importa? Porque una recompra bien hecha es una forma muy potente de remunerar al accionista. Cuando una empresa recompra acciones y las amortiza, el número de acciones en circulación baja. Y si el negocio mantiene beneficios, cada acción que queda representa una parte mayor del pastel. Es decir, sin comprar más acciones, tu porcentaje económico sobre la empresa mejora. Ahora bien, esto tiene matices. No todas las recompras son buenas. Una recompra a precios disparatados puede destruir valor. Una recompra hecha para maquillar beneficios por acción puede no aportar mucho. Y en banca, además, hay que vigilar ciclo económico, tipos de interés, morosidad, capital regulatorio y márgenes. Pero en el caso de BBVA, la noticia semanal refuerza algo bastante claro. La banca española sigue devolviendo mucho capital al accionista. Dividendos, de compras, amortización de acciones. Y mientras el negocio siga generando beneficios y el balance aguante, esto puede ser muy potente para el accionista de largo plazo. Mi lectura es positiva, pero vigilante. Positiva porque la recompra es real. Vigilante porque la banca nunca se debe analizar como si fuera una empresa defensiva pura. La banca puede pagar mucho cuando el ciclo ayuda, pero cuando el ciclo cambia, también puede sufrir bastante. Vamos ahora con Diallo, porque esta semana aparece en una noticia relacionada con alimentación, bebidas y agricultura. 40 grandes grupos de alimentación y agricultura, entre ellos Carrefour, Diageo, Nestlé y Mondelez, firmaron una declaración conjunta para impulsar y escalar la agricultura regenerativa. Y aquí quiero ser muy claro. Yo no miraría esta noticia como qué bonito, qué verde, qué sostenible, qué maravilloso. No, como inversor, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿esto mejora la cadena de suministro? ¿Reduce riesgos agrícolas? ¿Ayuda a controlar costes? ¿Mejora la calidad de las materias primas? ¿Protege márgenes a largo plazo? ¿O es simplemente comunicación corporativa para quedar bien?
porque de ello necesita materias primas agrícolas, cerada, agave, uvas, caña de azúcar, cereales, botánicos. Si el clima, la sequía, los costes agrícolas o la volatilidad en materias primas empeoran, eso puede afectar almacenes y disponibilidad de producto. Así que, desde un punto de vista empresarial, tiene sentido que una compañía de bebidas quiera asegurar mejor sus fuentes de suministro. Pero esta noticia por sí sola no cambia la tesis. Diageo sigue teniendo problemas mucho más importantes. Norteamérica sigue débil. El consumidor premium no está tan fuerte como antes. El balance y la deuda importan, y el dividendo ya no transmite la misma seguridad que transmitía hace años. Por eso mi lectura es muy prudente. Si esto ayuda a reducir riesgos reales en la cadena de suministro, bien. Si se queda solo en marketing bonito, no vale mucho. Para mí, la tesis de Diageo no mejora por una declaración de agricultura regenerativa. Mejorará si vemos recuperación real en ventas, control de deuda, disciplina de costes, mejor gestión de inventarios y claridad en la política de dividendo. Si tuviera que resumir esta semana en una sola idea, diría esto: ha sido una semana donde se ve muy bien que invertir no es solo mirar resultados trimestrales. También hay que mirar regulación, geopolítica, consumo, recompras y calidad real del negocio. Microsoft se beneficia indirectamente de que OpenAI despeje un obstáculo legal importante, pero su relación con OpenAI sigue siendo cada vez más compleja. Meta tiene activos brutales, pero esta semana ha acumulado regulación europea, despidos, protestas internas, riesgos legales y tensión geopolítica en inteligencia artificial. El consumidor estadounidense está bajo presión, y eso afecta a McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Diageo y muchas más. BBVA sigue ejecutando recompras, algo muy potente para el accionista si se hace a precios razonables y con un banco bien capitalizado. Y Diageo vuelve a aparecer en una noticia de suministro agrícola, pero lo importante no es el titular verde, sino si eso ayuda de verdad a reducir riesgos y mejorar el negocio. Y la idea clave es esta: invertir no consiste en buscar empresas sin problemas. Invertir consiste en entender qué problemas son soportables y cuáles pueden dañar la tesis. Porque todas las empresas tienen ruido, todas tienen regulación, todas tienen costes, todas tienen competencia, todas tienen decisiones difíciles, pero no todas tienen la misma capacidad para adaptarse, generar caja y seguir creando valor para el accionista. Por eso, cuando leemos noticias semanales, la pregunta importante no es ¿esto suena bien o suena mal? La pregunta importante es ¿esto cambia la tesis? ¿Esto amenaza el dividendo? ¿Esto mejora el negocio? ¿Esto empeora la ventaja competitiva? Pues simplemente es una noticia más dentro del camino, y ahí es donde el inversor de largo plazo tiene que mantener la cabeza fría. Esto no es asesoramiento financiero, es contenido educativo y opinión personal de un inversor particular. Un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo.